Espectros de frecuencia. Sabemos que la serie de Fourier es escribir mi función f de t periódica en términos de una serie finita de senos y cosenos. Entonces aquí tenemos nuestra serie de Fourier, que es la forma trigonométrica, donde esto sería nuestras componentes armónicas de frecuencia. Y esta parte es nuestra frecuencia fundamental, donde t es el periodo donde se repite mi función. Aquí podemos representarla con dibujos. El espectro de amplitud es la amplitud versus la frecuencia, y el espectro de fase es a fase versus frecuencia. Entonces, entre estos dos se forma el espectro de frecuencia, o también llamado espectro de líneas. ¿Por qué se llaman espectro de líneas? Porque no va a ser continuo, porque mi n va de 1 en 1. Entonces, por ejemplo, en el tema que sigue va a ser la transformada de Fourier. Entonces, ahí sí el espectro va a ser continuo, pero en nuestro caso no. Entonces, de la serie de Fourier trigonométrica, de esta parte, podemos obtener esto, como ya lo miró mi compañera anteriormente. Entonces, esa es la fórmula, y la fórmula es de a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 a infinito de a n por el seno de n omega t más la fase, donde a mayúscula 0 es igual a sub 0 sobre 2 y a sub n es igual a la raíz de b al cuadrado más b al cuadrado. Al cuadrado más b al cuadrado es nuestros coeficientes de la serie de Fourier. Y el tangente de la fase, entonces aquí encontramos el ángulo que es sobre bn sobre an. Y entonces aquí ya para encontrar el espectro de amplitud, entonces nuestra gráfica sería de an versus n omega. Y para nuestro aspecto de fase sería nuestro ángulo sobre n omega o frecuencia. Entonces an y a sub 0 son la amplitud de mi onda senoidal. Una cosa, entonces aquí lo tenemos como seno, pero si queremos lo podemos tener también no como seno, sino como coseno. Entonces, eso es como lo queramos trabajar. ¿Qué pasa si sería aquí coseno? Entonces, solo que habrá un corrimiento de fase. Bueno, así el espectro de frecuencia es el conjunto de componentes de frecuencia. Entonces, aquí es la relación que existe entre n w sub 0 y el coeficiente asociado a nw sub 0. Para una función periódica es única esta relación. Gráficamente el espectro de frecuencia se dibuja localizando líneas verticales para cada nw sub 0. W sub 1 W sub 0, 2 W sub 0, 3 W sub 0, menos 1 W sub 0, así. Menos 3 W sub 0. De altura proporcional a Cn. Entonces, según nuestra altura, entonces sería nuestro Cn. Entonces, esta es una forma de graficar. Dado que Cn es compleja, entonces esto tiene una parte real y una parte imaginaria. Esto es que Cn es igual
al valor absoluto de Cn por Euler a la i por teta por n. Se requieren dos gráficas para especificarla. Una para su magnitud, como tenemos aquí, y otra para su fase, que su fase sería con nw sub 0 entre su fase. Lo graficaríamos. Ahora vamos a mirar la forma compleja de la serie de Fourier. Entonces, esta es mi fórmula de la forma compleja. Entonces, como n es complejo, entonces tiene su magnitud y su ángulo. Entonces, Cn es igual, como lo dije anteriormente, al valor absoluto de Cn por Euler a la i por su ángulo por n. Entonces, si calculamos la serie compleja, vamos a tener nuestras gráficas así. Para el espectro de amplitud va a ser mi Cn versus mi frecuencia. Y para mi espectro de fase va a ser mi ángulo, mi fase, por la frecuencia versus la frecuencia. Hay un caso especial, que si Cn es real, se usa un solo espectro, porque la fase se coloca ahí mismo, ya que esta no va a cambiar. Entonces, como el valor absoluto de Cn es igual al valor absoluto de C menos n, sería igual al valor absoluto de C por n. Entonces su magnitud serían aquí las mismas. El espectro de amplitud es simétrico con respecto al eje vertical. Va a ser simétrico. Entonces aquí, si tenemos este valor con el número positivo, vamos a tener lo mismo este valor con el número con negativo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde nos dice dibuje los espectros de amplitud y fase para la función periódica. Aquí nos están dando nuestra función, que es 2 sobre t por t. Esto es nuestro periodo. Nuestro periodo va a ser 2t, ya que de 0 a 2t se repite. Aquí nuevamente repite, entonces sería de 2t a 4t, 2t. Entonces nuestro periodo, como lo tenemos aquí, lo primero que debemos determinar es el periodo y la frecuencia. El periodo es 2t, como lo dije anteriormente, y la frecuencia fundamental es W es igual a 2pi por el periodo. 2pi por el periodo, que es 2t, cancelamos el 2 y me queda pi sobre t. Posteriormente calculamos los coeficientes complejos. Entonces con esta fórmula los calculamos. Aquí reemplazamos, que es 1 sobre t sobre el periodo. Mi periodo es 2t de la integral de 0 a 2t. Por mi función, que es 2 sobre t por Euler a la menos i por n por w. Pero w ya sabemos que es pi sobre t, entonces lo reemplazamos aquí de t. 2t lo sacamos de la integral y se nos cancela el 2 y el t me queda al cuadrado. Entonces me quedaría 1 sobre t al cuadrado por la integral de 0 a 2t por t de Euler a la menos i por n por pi sobre t de t por t de t. Entonces esta es una integral que se hace por partes. Aquí lo tenemos. U es igual a t, du es igual a dt, dv es igual a Euler a la menos i por n por pi sobre t por t de t. Y b es igual a t por e por menos i por n por pi sobre t por t sobre menos i por n por pi. Bueno, entonces sustituyendo este valor lo pasamos
Sustituimos y tenemos que, vamos a sustituir de 0 a 2t. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sustituimos 2t. Entonces 2t aquí me cancela el t con el t y me queda 2pi, como lo tenemos aquí. La exponencial de e a la menos i n por 2pi. Entonces, utilizando la fórmula de Euler, tenemos esto que nos dice que el seno de cualquier múltiplo de pi es 0. Y el coseno de cualquier múltiplo de pi es 1. Por eso lo tenemos aquí 1. Bueno, entonces aquí ya esta parte lo bajamos. Y aquí me queda, sustituyo 2t en t, entonces me queda 2t al cuadrado sobre menos i por n por pi, menos i por n por pi, por 1, que me dio esta, utilizando la fórmula de Euler, pero pues menos 1, que me queda lo mismo. Entonces ahora voy a realizar esta integral, que este menos con este menos me queda más. Entonces aquí ya desarrollando esta integral me queda esta parte donde vamos a reemplazar entre 0 y 2t. Entonces aquí esta parte la pasamos igual. Aquí es esta parte. Entonces este menos con este más me queda menos. Este t lo paso a multiplicar, me queda t al cuadrado. Entonces aquí tengo dos términos iguales. Entonces me queda i por n por pi al cuadrado. Y nos quedaría este término, donde nos queda lo mismo que anteriormente lo expliqué. Que entonces esta parte sabemos que ya reemplazándola en 2t me da 1. Y reemplazándola en 0 me va a dar 1. Entonces 1 menos 1, esto me da 0. Si esto me da 0, entonces esta parte se va a 0. Ahora este t al cuadrado se cancela con este t al cuadrado y me queda 2 sobre menos i por n por pi, menos i por n por pi. Entonces ahora ya este i lo vamos a subir y vamos a cambiar de signo. Entonces me queda mi cn es igual a 2i por n por pi. Una cosa que hay que tener en cuenta es que siempre que hagamos exponenciales complejas hay que darse cuenta que si todas las n's están incluidas. ¿Qué pasa en nuestro caso? En nuestro caso no está incluida nuestra n. N va a ser diferente de 0. Como no está incluido nuestro n, entonces tenemos que calcular el coeficiente c sub 0. Entonces ahora vamos a calcular en esta parte. Vamos a calcular el coeficiente c sub 0, que es igual a 1 sobre el periodo, donde el periodo es 2t, por la integral de 0 a 2t, por mi función, que es 2t sobre t de t. Entonces ya, ahora saco esta parte de la integral y se me cancela el 2 con el 2 y me queda 1 sobre t al cuadrado por t al cuadrado sobre 2, evaluando de 0 a 2t. Entonces ya al evaluar 2t, entonces me queda de esta forma. Entonces aquí cancelo el t al cuadrado con el t al cuadrado y me queda 4 medios, que es c sub 0 es igual a 2. Bueno, entonces ahora ya podemos escribir la forma de la serie compleja de Fourier, que es de esta manera. Entonces ya ahorita reemplazamos los valores que nos dieron. C sub 0 me dio 2, por eso está 2, más la sumatoria de menos infinito hasta infinito con un n diferente de 0, por Cn, que lo encontramos en la parte de aquí, que es 2i por n por pi. Entonces 2i por n por pi.
por Euler a la IN por W, que W es pi sobre T por T. Entonces, ahora se procede a calcular la magnitud y la fase de Cn. Entonces necesitamos para el espectro de frecuencia la amplitud Cn y la fase. Bueno, vamos a encontrar nuestra amplitud. Aunque el Cn me dio imaginario puro, el imaginario puro sería la raíz cuadrada de la parte real que no hay, más la parte real que... Perdón, sería la parte real, pues en esta ocasión, en este caso no lo tenemos, más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, y me quedaría la raíz de un cuadrado, pero la raíz de un cuadrado sale con valor absoluto, como lo tenemos en esta parte, valor absoluto. Listo, pero para n positivos tenemos esta forma, que es 2 sobre n por pi. Y para los n negativos sería menos 2 por n por pi. Y para nuestra fase, como Cn solo tiene imaginarios puros, entonces solo se va a dibujar en el eje de las y, en este eje. Lo tenemos aquí en nuestro eje vertical. Bueno, para graficar, ahora lo primero que tenemos que hacer es tabular, y para ello tomamos unos valores. Entonces aquí he tomado unos valores de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Para 0 encontramos que nuestro Cn es igual, como lo tenemos aquí, 2. Por eso lo tenemos para 0, es 2. Vamos a mirar para 1. 1 positivo, reemplazamos por 1, entonces me queda 2pi. Tenemos 2pi. Para menos 1, vamos a mirar. Menos 1 reemplazo n por menos 1, me cancela el signo y me queda 2pi. Como les había dicho anteriormente, vamos mirando la simetría. Para 1 me dio 2pi, para menos 1 me dio 2pi. Vamos a mirar para 2. Reemplazo 2, me queda 1 sobre pi. 1 sobre pi. Y reemplazo por menos 2, me cancela el 2 con todo el signo y me queda 1 sobre pi, que lo tenemos aquí. Nos va a seguir dando simétrico al eje vertical. Y así reemplazando nos va a seguir dando 2 tercios de pi, 2 tercios de pi, 1 medio de pi, 1 medio de pi. Entonces ahí miramos nuestra simetría al eje vertical. Ahora vamos a mirar sobre el espectro de amplitud. Entonces vamos a graficar nuestra NW, nuestra frecuencia por Cn, que es la amplitud. Entonces, como podemos darnos cuenta, 1W sub 0, aquí, en 0 es 2. Vamos a esta partecita de 0 hasta 2. Cuando vale 1, 1W sub 0 hasta 2pi. Lo tenemos en esta parte. Para menos 1, 2pi. Para menos 1W sub 0 es 2pi. Para menos 2, 1 sobre pi, que lo tenemos aquí, 1 sobre pi. Aquí me faltó el signo, qué pena. Y para 2 lo mismo. Entonces ahí miramos la simetría. Entonces, como no podemos darnos cuenta que va disminuyendo conforme avanzamos en las n's. Esto es lo que se llama el espectro de amplitud. Ahora vamos a mirar el espectro de fase.
Entonces, para todos los positivos, como miramos aquí, para el espectro de fase, todos los positivos va a tener un valor de pi medios y para todos los negativos un valor de menos pi medios, que es lo mismo 3 pi medios. Entonces, como lo dije anteriormente, para los valores positivos va a valer pi medios y para los valores negativos va a valer menos pi medios o 3 pi medios. Entonces, los dos juntos, el espectro de fase y el espectro de amplitud, a estos los llamamos el espectro de frecuencia, y que estos dos serían el espectro de frecuencia de mi función f de t.